bendiciones mis hermanos y mis hermanas, soy vuestro hermano Emilio y nuevamente quiero presentaros pues un pequeño y conciso estudio acerca del Evangelio de Juan capítulo 3 y verso 16, donde vamos a leer todo el pasaje, ¿verdad? Y dice así la palabra de Dios, y recordad que el Evangelio de Juan capítulo 3 habla con Nicodemo del nuevo nacimiento, pero seguimos a partir del 16 en adelante. Y dice de esta manera, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Para qué? Para que sus obras no sean reprendidas o no sean descubiertas. Verso 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Viene a la luz de la palabra de Dios. Este es un pasaje en el cual se ha predicado a lo largo de toda la historia de la Iglesia, sobre todo en los tiempos desde antes de la Reforma y de la Reforma para acá. Ha habido muchas interpretaciones. Ustedes saben que a partir del año 1500, aproximadamente 1500 y poco, sobre las dos escuelas teológicas, en este caso de la escuela calvinista, los arminianos, ha habido bastante debate en cuanto a la soteriología, en cuanto al tema de la salvación. Y cuando Juan Calvino, que fue un teólogo francés, expuso sus 5 tesis, sus 5 puntos acerca de la salvación, ¿verdad? Uno de esos puntos es la expiación limitada, el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Y otro de los 5 puntos de los que Jacobo Arminio, ¿no?, expuso un tiempo después, años después, refutó de alguna manera digamos que la tesis de Juan Calvino, poniendo también sus 5 puntos en cuanto a la soteriología. Y uno de ellos habla de que el hombre necesita de alguna manera perseverar, ¿no?, en Dios, y que podría perder de alguna manera, podría perder esa salvación, ¿no? Entonces, en base a eso, quiero decir primeramente, antes de entrar en este pequeño y conciso estudio, es un tema muy conflictivo, un tema muy delicado, porque según la postura teológica que cada uno de nosotros como cristianos, ¿verdad?, tengamos, así vamos a defender este versículo de una manera o de otra. Me explico. Si usted es de una postura teológica arminiana, usted va a decir que Cristo murió en la cruz y que su sacrificio expiatorio es ilimitado. Cristo murió por todos los hombres y por todas las mujeres de todo el mundo. Si su postura es calvinista, usted va a creer que la muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo, fue limitado, que solamente murió por aquellos que fueron elegidos por Dios en su omnipresencia, ¿verdad?, en su omnisciencia, desde antes de la fundación del mundo, o sea, una expiación limitada. Por lo tanto, es un tema muy delicado, la verdad, es un tema muy delicado, porque tanto de una postura teológica como de la otra postura teológica, cada uno siempre saca bases bíblicas con versículos bíblicos a favor de cada postura teológica, ¿verdad? Tanto los arminianos como los calvinistas, cada uno tiene sus armas preparadas para defenderse y refutar el uno al otro. Y el caso es que a lo largo de toda la reforma protestante hasta ahora, desde que surgieron estas dos escuelas y por supuesto han seguido estos debates,
a lo largo de toda la historia de la Iglesia, entendemos que hay divisiones, por eso hay tantas denominaciones, ¿verdad? Están los pentecostales, los bautistas, los presbiterianos, los luteranos, los metodistas, los neopentecostales, en fin, no sé, ¿no? Los hipercalvinistas. Bueno, a mí todo esto, la verdad es que todos estos términos teológicos, para de alguna manera entender de qué denominación eres, a mí personalmente no me dicen nada. A mí lo que me enseña es qué enseña la palabra de Dios. Así que yo quiero entrar en este pequeño y conciso estudio y quiero dar mi postura a la cual creo que estoy inclinado y lleve la verdad, o esté en lo correcto, mejor dicho, o esté errado. Quizás que habrá muchos que puedan pensar, bueno, pues gloria a Dios, comparto lo que dices, hermano Emilio, pero sé que también que me expongo a que hay hermanos o hermanas que digan, lo siento, no lo comparto, creo que eso es una herejía o creo que eso no es bíblico. Pero bueno, si en aquellos tiempos estos reformadores estaban a expensas, ¿no?, de también encontrar otros hermanos que le refutaran, pues más en estos tiempos, ¿verdad? Que han surgido tantas doctrinas, tantos grupos sectarios, ¿no?, con falsas enseñanzas, sin que, bueno, vamos a entrar en lo que es en el texto y vamos a ver lo que de alguna manera, ¿no?, podemos entender a la luz de la palabra de Dios. Bien, es así porque de tal manera amó Dios al mundo. Lo primero que tenemos que entender es que dice, porque de tal manera, porque de tal magnitud. Si usted lee el verso 15 del mismo capítulo 3, cuando Jesús está hablando y termina de hablar con la conversación con Nicodemo, y cuando está hablando de que el verso 13 nadie subió al cielo, sino que descendió del cielo, verso 14, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto y tal, ¿no? Y verso 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, vuelva a recalcarlo, mas tenga vida eterna. Digamos que esto es algo que precede a lo que en el verso 16 ya está de alguna manera diciéndolo otra vez, ¿verdad? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces dice el verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué dice en 1 Juan capítulo 4, verso 8? Pues dice en 1 Juan capítulo 4, verso 8, que dice que Dios es amor. Y si Dios no es que tenga amor, sino que Dios es amor, y si en esencia Dios es amor, y uno de los frutos del Espíritu Santo es el amor, entendemos que el amor de Dios es tan inmenso que no hay palabras humanas por las cuales describir cómo es Dios, ¿verdad? Así como la palabra amor, sobre todo en el Nuevo Testamento, más en el Nuevo Testamento podemos entender, en el griego koiné, hay cuatro formas de interpretar el amor. Voy a dar una pequeña pincelada rápida. El primer amor habla de el amor filia, que tiene que ver el amor entre amigos, un amor que tiene, pues, el apego que tiene, ¿no?, por una persona por otra persona. Luego está el amor estorgué, que es el amor que tiene que ver con la familia, el amor que puedes tener un padre a un hijo a un padre, a un hermano, a un tío, un primo hermano, ¿verdad? Luego está el amor eros, que tiene que ver, pues, con esa atracción entre un hombre y una mujer, esa atracción sexual, donde se ven y se enamoran, ¿no?, y quieren tener una relación conyugal
juntos. Pero luego está el amor ágape. Ágape es una palabra griega que tiene que ver con, que significa amor fraternal. Y ese es el amor al cual yo me quiero referir. Es un amor incondicional. Es con ese mismo amor incondicional que Dios ha derramado y lo ha demostrado a través de su Hijo Jesucristo hacia este mundo caído y vendido y rendido hacia el pecado. Un amor incondicional. ¿Por qué? Porque realmente nosotros no nos merecemos el amor de Dios, ni tampoco el ser humano se merece la redención, ¿verdad? El haber sido liberados por medio de un sacrificio, ¿verdad? Por medio de ese precio que el Señor pagó en esa cruz, que fue su sangre, ¿verdad? Y Él, por medio de esa sangre que derramó en la cruz, pagó nuestra libertad. Nosotros éramos esclavos del pecado, muertos espiritualmente, y Él ha traído libertad a nuestra vida para traernos salvación. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y el Señor, por medio del sacrificio de Cristo, de su muerte y su resurrección, Él ha traído liberación a nuestras vidas. Nos ha liberado del pecado. Bien, entonces, decir que de tal manera amó Dios al mundo. Bueno, entendemos que si Dios es amor, y que el amor de Dios es un amor ágape, es un amor incondicional, que Dios nos da ese amor y que lo ha demostrado por su Hijo, pero de una manera incondicional, porque aunque sabe que el mundo está caído y que el mundo no le ama, y que está... ¿Por qué decimos que el mundo está caído? Porque la palabra de Dios es bien clara. Primera de Juan, capítulo 5 y verso 19 dice así: mas nosotros sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. O sea, si nosotros somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, entendemos que el sistema de la vida, el sistema en el ámbito espiritual, está bajo el gobierno de Satanás. Él, junto con sus demonios, en ese segundo cielo, en las regiones celestes, Él está imperando y está gobernando. ¿Para qué? Para tentar a las personas para que caigan en el pecado y abandonen y dejen y den la espalda a Dios, abandonen su lugar, y haya apostasía de hermanos o hermanas o personas que en un principio creemos que realmente han nacido de nuevo, pero realmente no han llegado a degustar de esa salvación y apostatan y abandonan de la fe. Satanás y toda clase de demonios, su función es traer incredulidad para que la luz del Evangelio no resplandezca en sus rostros. Dice que el Dios, 2 Corintios 4:4 creo que es, que el Dios de este siglo, ¿verdad?, cegó el entendimiento, dice, para que la luz del Evangelio no resplandezca, ¿verdad?, en sus rostros. El Dios de este siglo, hablando de Satanás, que Dios lo reprenda. Entonces, vemos algo, ¿no?, que de tal manera amó Dios al mundo. Dios, de alguna manera, Dios ha tenido que proveer, ¿verdad? Dios ha tenido que proveer de un Salvador. O sea, es tanto el amor incondicional que Dios ha tenido sobre el ser humano. ¿Por qué? ¿Por qué nos ha querido dar una oportunidad? Porque así como decimos que el mundo entero está bajo el maligno, el ser humano de por sí, dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 3 y verso 10, cogido una cita del Antiguo Testamento, que no hay justo ni aun uno. Romanos 3:23, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por lo tanto, si dice la palabra que no hay justo ni a una persona en todo el mundo,
que por cuanto todos pequemos, estamos destituidos de la gloria de Dios, porque hemos heredado la naturaleza caída y pecaminosa del primer Adán. Y que la paga de ese pecado que se fue traspasando y se fue heredando a toda la raza humana, ¿verdad? Y que la paga del pecado, de ese pecado, es la muerte espiritual. Pero que Dios ha proveído, Dios ha traído, digamos que el remedio para que la humanidad pueda ser salva y pueda ser sanada. Y es que el regalo de Dios es la vida en Cristo Jesús. Le voy a poner un ejemplo. Si una persona está con gripe, y más con este virus que hay ahora, si una persona se encuentra mal, oiga, esa persona no acude a otro lugar que no sea el médico. O sea, si me duele, estoy con gripe, yo estoy malo, yo acudo a mi médico. Yo no voy a acudir a un oculista, ni voy a acudir a un dentista, porque no me va a dar solución. Yo voy a ir a mi médico de cabecera y que me dé un remedio para yo poder sanarme y curarme de este virus. Ahora, el médico, él me dará y verá y valorará mi situación, ¿verdad? Y cuando él valore mi situación, él me dará aquello que él cree que es necesario y justo para que yo me pueda sanar. Lo único que yo tengo que hacer es tomarlo en las horas que me dicen y tomar el reposo y el descanso para yo poder curarme. Bien, pues así es Cristo Jesús, así es lo que hizo Dios. Dios trajo un remedio para esta humanidad. ¿Cuál es el remedio que Dios trajo? Es que Dios ha proveído por medio de Jesucristo. Dios amó al mundo. Y cuando hablamos de esta palabra de mundo, y ahora vamos a hablar un poquito del mundo, hemos hablado que Dios ha traído provisión para este mundo. Vamos a ver la palabra mundo. La palabra mundo, hemos dicho anteriormente, en 1 Juan 5:19, que nosotros somos hijos de Dios, el mundo entero está bajo el maligno. Habla de la palabra mundo. Pero no la primera ni la segunda vez que aparece la palabra mundo en el Nuevo Testamento. Aparece en varias ocasiones. Jesús, estando con sus discípulos, él entiende y él hace una oración al Padre. Y dice así: Padre, bueno, yo voy a parafrasear, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Porque ellos, aunque están en el mundo, no son del mundo. O sea, le está dando a entender: Padre, yo te ruego que no lo quites del mundo donde están viviendo. Llegará el momento que serán quitados cuando mueran, porque tendrían que morir sus discípulos, está claro, por la persecución que iban a tener. Pero él en su oración les dice: sino te ruego que los guardes del mundo. ¿Por qué? Porque sabía que en el mundo está el gobierno de Satanás. Y Satanás va a hacer todo lo posible por meter duda, incredulidad, para que la gente no crea. Y el Señor estaba orando para que de alguna manera sus apóstoles, en su corazón hubiera una raíz de incredulidad, que Satanás no estuviera en sus vidas de alguna manera manejando sus corazones. Porque ¿qué crees que le ocurre a Pedro antes de negarlo 3 veces? ¿Qué le dice Pedro? ¿Y habla Satanás por él? Cuando Pedro entiende que Jesucristo tiene que morir, tiene que sufrir, tiene que padecer y que tenía que marcharse, ¿y qué le dice Pedro a Jesús? Señor, que esto no te tenga que acontecer, que no tengas que morir, que no tengas que sufrir. ¿Y Jesús qué le responde? Apártate de mí, Satanás. O sea, Satanás está hablando por él. O sea, imagínense, un apóstol de Jesucristo, un discípulo escogido por el Señor, y resulta que ahora Satanás está hablando por sus labios. Judas,
3 años viendo el ministerio de Jesús, viendo las señales, los prodigios. Sin embargo, ya desde antes de la fundación del mundo, él ya había sido escogido para esa misión. Y Jesús sabía de antemano que le iba a entregar a los alguaciles y que le iba a traicionar. Es así. Y sabía que se iba a condenar. Y fue usado por Satanás. Judas fue usado por Satanás. Claro, fue un instrumento de Satanás. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Dios le estaba diciendo que ellos fueran guardados del sistema, del engaño, de la mentira, porque Satanás es el padre de la mentira, como dice en Juan 8:44. Él es el padre de la mentira, de los engaños de Satanás, para que en ningún momento ninguno de sus discípulos, viendo la persecución, viendo las adversidades que iban a ocurrir, en ningún momento se tuvieran que apartar de los caminos de él. Como decimos normalmente, que no tuvieran que tirar la toalla, que no apostataran, en pocas palabras, y abandonaran su fe, sino que fueran fieles y firmes, y hasta si es preciso, dar sus vidas por el Evangelio, dar sus vidas por Cristo, así como Cristo dio sus vidas por cada uno de ellos, que realmente ellos, sus apóstoles, si tuvieran que dar la vida por Cristo, que también la tuvieran que dar. Y todos aquellos seguidores de Cristo, todos aquellos discípulos de Jesús, esos 3.000 personas que se convirtieron cuando Pedro predicó por primera vez, 3.000 personas sin contar mujeres y niños. La segunda predicación, 5.000 personas sin contar mujeres y niños. Estamos hablando de más de 8.000 personas. Por favor, mi hermano y mi hermana. Y todos ellos, muchos de ellos fueron perseguidos en la persecución de Nerón. En el año 62 después de Cristo aproximadamente, Nerón hizo un decreto de expulsar a los cristianos, de perseguirlos, de matarlos, de echarlos a los leones, de quemarlos. Y oiga, en ningún momento ningún cristiano, cuando eran llevados a las arenas de los circos romanos, ellos en ningún momento rechazaron al Señor. Al contrario, ellos cantando alabanzas e himnos y dándole gloria a Dios, morían en las arenas de los circos romanos. Ninguno de ellos, oiga, dio la espalda a Dios. Dieron sus vidas por el Evangelio. Dieron sus vidas por Cristo, porque ellos entendían su identidad. Cristo es lo primero. Y si yo tengo que morir por Cristo, así como Cristo murió por mí, por mis pecados, para perdonar mis pecados, yo sí tengo que dar mi vida por Cristo. Cristo es lo primero. ¿Ven? Ahora bien, yo le digo algo. Es algo muy delicado. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios ha proveído para este mundo caído, para este mundo que está lleno de pecado. ¿Cuál es la provisión? Dice que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Quién es Jesucristo? Él lo ha dado en la cruz. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree. O sea, que toda aquella persona que cree en Jesucristo, que se arrepiente de sus pecados y que lo recibe como Señor y Salvador, esa persona no se pierde. ¿Y tiene el qué? La vida eterna. ¡Qué bueno, hermanos! Entonces Cristo, cuando decimos que Cristo murió en la cruz, que el amor de Dios es tan inmenso y tan grande, y que lo demostró dando a su Hijo Jesucristo. Mire usted y yo amamos mucho a nuestros hijos, de tal manera que si ahora nos dicen, y perdónenos, perdóneme, mira, ¿tú das a tu hijo para que lo maten? ¿Para salvar a otra persona? Le digo, no. Lo siento, mi hermano. Quizás me puedas pensar y decir, pues vaya pastor pues sí que tiene amor de Dios. Pues mire, puede ser que sí. Pero yo tengo 4 hijos, 3 hijos y una hija. Y a mí me dicen ahora mismo, ¿cuál de tus 4 hijos quieres sacrificar y matarlo para que esta persona viva? Digo, ninguno. Lo siento, mi hermano. Soy humano, tengo debilidades, tengo errores, no soy perfecto. Pero sin embargo,
Nuestro Dios, bendito sea su nombre. Nuestro Dios no escatimó, sino que permitió que su Hijo, siendo 100% hombre y 100% Dios, permitió que sufriera todo el juicio divino sobre su vida, todo el escarnio que a Jesucristo le hicieron, todos los latigazos que le dieron con ese látigo de tres bandas con huesos para rascarle todo el cuerpo, con un juicio injusto, sabiendo que ese era un juicio que no estaba siendo permitido ni era un juicio justo. Por eso lo hicieron de noche, que le arrancaron la barba, que le pusieron una corona de espinas, oiga, donde se le clavaba en sus sienes y salían gotas de sangre, donde Jesús dice que era tanta la agonía que el Señor tenía, oiga, que en su oración en el Monte de los Olivos dijo así, él sabiendo de antemano, porque como Jesús es Dios, Jesús es omnisciente también, y todos los atributos de Dios se le atribuyen a Cristo. Él sabía por la situación que iba a sufrir, que iba a padecer, y sabía lo que le iban a hacer de antemano. Y él se puso en oración y dijo, Señor, si puede ser, Padre, que pase de mí esta copa. Parafraseando, dijo Jesús en pocas palabras, Señor, si tú quieres, por favor, tú puedes hacerlo. Si quieres, por favor, haz que este juicio, que todo lo que van a hacerme, que todo el pecado que voy a ser cargado sobre mí, por favor, haz que pase de largo. Pero Jesús dijo así, muy humilde, con un corazón sincero, aleluya, bendito sea su nombre. Dijo, pero Señor, pero que no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Oh, gloria a Dios. Porque es así, mi hermano. Porque al final no es lo que tú quieres, ni es lo que yo quiero, sino que es la voluntad del Padre. Muchas veces me hace mucha gracia estos hermanos y hermanas que empiezan a darle órdenes a Dios. ¿Quién eres tú para darles órdenes a Dios? Si al final es lo que la voluntad de Dios quiere. Por eso dice el Padre nuestro, pero Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en los cielos como en la tierra. Aleluya. Así en los cielos como en la tierra. Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. Al final es lo que Dios quiere y lo que Dios demanda es lo que nosotros tenemos que decir sí y amén. Y aunque no nos guste, si está en la voluntad de Dios, tenemos que decir sí y amén. Y si está en la voluntad de Dios que pasemos por situaciones complicadas y difíciles, pues nosotros tenemos que decir sí y amén, aunque no nos guste. Porque es así, hermano y hermana. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice así en la palabra, para que todo aquel que le quiere no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, mi hermano, si toda aquella persona que cree en Él, por eso dice la palabra también, decía Pablo en una de sus epístolas, porque todo lo que el Padre me dará, vendrá a mí. Perdón, eso lo dicen los evangelios. Dice los evangelios, dice, porque todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Porque todo lo que el Padre me da, o sea, Dios de antemano, ya está preparando a aquellas personas para dárselas al Hijo, para que crean en Él. Y esas personas, dice, para que toda aquella persona, dice, ¿qué dice? Porque todo lo que me da el Padre, ¿verdad? Porque todo lo que me da el Padre, que venga a mí, yo no lo echo fuera. Qué bueno es, ¿verdad? Dios de antemano ya prepara a las personas para que crean en Jesucristo. Y si viene al Padre, y si viene a Cristo, Él no le va a echar fuera. Porque todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Qué bueno es el Señor.
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, mi pregunta es, si todo lo que el Padre le da viene a él y él no lo echa fuera, eso quiere decir que Dios ya ha preparado a ciertas personas. Bueno, mi pregunta es, ¿Cristo, Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo Jesucristo para que todo el mundo sea salvo? Mi pregunta es, ¿por qué todo el mundo no es salvo? ¿Quiere decirme que el amor de Dios y la muerte de Cristo no son suficientemente efectivas? Porque si decimos que Jesús murió por todos los pecadores de este mundo, mi pregunta es ¿por qué no todos se han salvado? ¿Por qué hay tanta gente que se ha condenado y se sigue condenando hasta el día de hoy? Porque si Cristo murió por todos los pecadores, deberían de ser salvos todos. Entonces, ¿qué pasa? Que la salvación de Cristo, que es para unos sí y para otros no, ¿no? Yo creo que si Dios tiene tanto amor que dio a su Hijo unigénito, es porque el sacrificio de Cristo es más que suficiente para salvar a toda la humanidad. Entonces, ¿por qué no toda la humanidad es salva? Pues hermano, muy fácil. Porque la palabra de Dios es bien clara y te responde. Verso 18, ¿qué dice? Dice el que en él cree, ¿no? Dice, perdón, vamos a leer el verso 17. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, ¿para qué? Para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ah, amigo. O sea, Dios envió a su Hijo a este mundo que está lleno de maldad y bajo el gobierno de Satanás. Lo mandó no para condenar a este mundo lleno de maldad, no para condenarlos a todos. No. Dios no envió a su Hijo a Jesucristo al mundo para que el mundo se condene. No. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar a todo el mundo entero. No. Sino para que todo el mundo entero sea salvo por Él, por Cristo. Dios vino para traer salvación a todos. Pero aquí surge un problema. Verso 18. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo, o sea que es Cristo, pero parece ser que los hombres amaron más las tinieblas, amaron más su pecado que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, aborrece a Cristo y por lo tanto no viene a Cristo, no viene a la luz, para que sus obras no sean descubiertas. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que a mí viene no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Verso 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz, viene a Cristo. ¿Para qué? Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, si aquellas personas que no vienen a la luz, que no vienen a Cristo, se condenan, ¿quién las condena? ¿Dios? No, se condenan ellos mismos. Así de claro. Hermanos, se condenan ellos mismos. ¿Por qué? Porque dice que el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces mi pregunta es, si Dios ha dado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, pues la muerte de Cristo ha sido válida para... ¿Cristo murió por todos los pecadores? ¿O solamente murió por aquellos que realmente creen y se arrepienten? Y como dice en Juan 1:12, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, como dice Juan 1:12, que dice que más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y aquellos que creen son los que se salvan, y los que no creen y los que no vienen a la luz son los que se condenan porque aman más sus tinieblas, aman más su pecado. Entonces Cristo no murió por todos los pecadores de este mundo. Cristo solamente murió por los elegidos de Dios, porque todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y que a mí viene yo no lo echo fuera. Cristo murió por aquellos que creen en Jesucristo, ni más ni menos, por aquellos que creen y se arrepienten y vienen a la luz. Pero Cristo no murió por aquellos que realmente aman más sus tinieblas y viven en pecado. Cristo no murió por ellos, Cristo murió por sus elegidos. ¿Por qué? Porque aquellos que creen y vienen a la luz y se arrepienten, esos son los que se benefician de la salvación. A los que no creen y siguen en sus tinieblas, simplemente ellos mismos se están condenando. Cristo no murió por ellos, porque si hubiera muerto por ellos, ellos serían salvos también. Porque ¿qué dice en el texto? Oiga, que Dios envió a su Hijo Jesucristo, dice, verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. O sea, Dios no envió a su Hijo Jesucristo a la tierra para que el mundo se condene completamente, no. Dios envió a su Hijo Jesucristo para que el mundo entero fuera salvado. Entonces, ¿por qué no es salvado el mundo? ¿Por qué no todos son salvados? Si su Hijo Jesucristo vino al mundo para morir y luego resucitar y para que todos fueran salvados, ¿por qué no son salvos? ¿Por qué no se salvan? ¿Por qué van al infierno? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que el sacrificio de Cristo no es suficiente? Pues no se salva, mire usted, porque lo dice el contexto más para abajo, dice el contexto posterior, muy fácil, porque aman más las tinieblas que la luz, para que sus obras no sean descubiertas. Por lo tanto, aquellos que aman el pecado y se siguen manteniendo en su pecado y no quieren saber nada de Dios y quieren tener esa incredulidad, porque Satanás les ha puesto esa incredulidad, porque dice en 2 Corintios 4:4, creo que es, porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento para que la luz del Evangelio no resplandezca en ellos. Oiga, si el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento para que la luz del Evangelio no resplandezca, y como dice también en 1 Corintios, que dice que el mensaje del Evangelio para los que no creen es una locura, es una tontería, entonces, y que para nosotros es poder de Dios, entonces, ¿usted cree que Cristo murió por esas personas? Si hubieran muerto por esas personas también, esas personas no estarían condenadas, sino que serían salvas, porque el sacrificio de Cristo es para traer salvación. Pero como resulta que aman más sus tinieblas, aman más su pecado, aman más endebilitarse, ellos prefieren vivir en incredulidad. Satanás les ha cegado el entendimiento y no pueden creer, porque la gente natural está muerta espiritualmente. Cristo no murió por esta gente, Cristo no murió por los que están condenados, porque si no estarían salvos todos. Cristo murió solamente por los elegidos de Dios, por aquellos que Dios da, el Padre da al Hijo, y el que viene al Hijo creyendo en fe y arrepintiéndose, Él no le echa fuera, y por lo tanto estos recibirán el regalo de la vida eterna, para que todo aquel que le crea no se pierda. El que cree en Él no se pierde en condenación y tiene la vida eterna. Más claro, agua. Y yo no estoy defendiendo en una postura teológica ni otra, estoy hablando según al contexto, estoy hablando según el texto de la palabra de Dios. Lea usted, por favor, Juan 3:16, pero no se quede con Juan 3:16, lean los siguientes versículos que he estado leyendo yo. Cristo murió por sus elegidos, por aquellos que el Padre de la eternidad, Dios ya había determinado llamar y dárselos al Hijo, para que todo aquel que crea en Él y se arrepienta, no se pierda. ¿Usted cree que Cristo también murió por aquellas personas que se mantienen en pecado, que rechazan a Jesucristo, que le dan la espalda a Dios, que siguen en su vida debilitándose? ¿Usted cree que el sacrificio de Cristo no es suficiente? Oiga, que Dios no envió al mundo para que el mundo sea condenado. O sea, Dios no quiere que el mundo se condene. No está en la voluntad de Dios, no estaba en la voluntad de Dios que el mundo se condene. Por eso, cuando Dios envía a Jesucristo al mundo, no es para que el mundo se condene. Entonces, ¿por qué se condena?
¿Por qué vive la gente viviendo en el infierno? ¿Por qué sigue la gente dando la espalda a Dios? ¿Por qué sigue la gente sin salvarse? Pues muy fácil, porque aman más su propio pecado, lo que han heredado de los tiempos de Adán. La naturaleza caída, rendida al pecado, prefieren vivir en la carne, deleitarse en sus pecados. Y como se deleitan en sus pecados y creen que no tienen necesidad de un Salvador, y creen que no quieren una religión, que no tienen necesidad de por qué cambiar, que mucha gente prefiere ser ateos, no creer en nadie, que la gente vive muy bien sin necesidad que un Dios les gobierne, que un Dios les mande, que un Dios organice y les diga cómo deben andar, que nadie se quiere someter porque están muertos espiritualmente. Entonces, como no quieren venir a la luz para que sus obras pecaminosas sean descubiertas, prefieren vivir y deleitarse en su propio pecado. Por eso dice que la paga del pecado, Romanos 6:23, es muerte espiritual, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por lo tanto, Cristo, el sacrificio de Cristo, es más que suficiente y súper efectivo para todos aquellos que creen. A los que no creen, no es efectivo. Así que no podemos decir que Dios murió por todo, que Cristo murió por todos los pecadores, porque no es así, porque si hubiera sido así todos hubieran sido salvos. Cristo murió por los elegidos, por aquellos que creen y se arrepienten. Así que la expiación limitada es bíblica. Perdóname, es bíblica. Y no quiero entrar más en detalle, no quiero entrar más. Les dejo con este pequeño mensaje. Que Dios les bendiga mucho. Muchas bendiciones. Sé que para algunos no van a estar de acuerdo. Pero bueno, creo que eso siempre lo ha habido. Estas diferencias. Siempre habrán personas que lo refuten. Siempre habrán personas que saquen otros argumentos. Pero hasta ahí este pequeño mensaje, que Dios les bendiga. Y bueno, para aquellos que creemos en la sana doctrina y que entendemos, pues bueno, espero que te goces. Para aquellos que no comparten esta postura, simplemente Dios te bendiga y que Dios nos ayude a que cuando estemos ante la presencia del Señor podamos estar juntos dándole gloria al Señor a pesar de nuestras diferencias doctrinales. Dios te bendiga mucho. Un saludo muy fuerte de vuestro hermano Emilio y Shalom.